Quería comentar ahora el tema, antes de continuar un poco con la teoría del yoga, que sí que me gustaría que avanzáramos un poquito, comentar ahora el tema de del PIC, la presentación del próximo encuentro, ¿no? Eh, bueno, la idea es que me lo enviéis eso, con esa fecha máxima, el 9 creo que era, de diciembre. Pero si alguien me lo quiere enviar con más antelación para que pueda revisarlo y por si pueda aportar alguna sugerencia o para que podáis cambiar algo, pues también podéis, ¿eh? No hace falta que apuréis hasta el último día. Si más o menos lo tenéis avanzado, pues me lo podéis enviar, pues le echo un vistazo y bueno, pues si surge alguna sugerencia que podéis tener en cuenta o no, tampoco es vinculante las sugerencias, eh, pues eso, podéis hacerlo también, ¿no? Y luego para el día de la exposición, que lo haremos también por este medio, dadas las circunstancias, pues lo que sí que necesitaré es que preparéis una exposición en PowerPoint o algo para ir mostrando, pues eso, eh, los contenidos, los objetivos, la estructura de cada sesión, bueno, una presentación, que viene siendo una presentación, para compartirla con los compañeros y que vayáis explicando, pues, de qué va vuestro PIB, vuestros objetivos, cada sesión, etcétera. Vais a tener de tiempo aproximadamente 30-40 minutos para exponerlo, así que tenéis tiempo de sobra. Y luego pues recibiréis el feedback por mi parte y por parte de los compañeros que quieran. Por supuesto también poder compartir qué os ha parecido el proyecto, ¿no? Eh, y luego, ¿sabéis más o menos cuántos proyectos hay en total? ¿Lo sabéis? ¿Estáis en grupos de dos, de tres, de cuatro? Ni idea, ¿no? Dos, 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 Ves aquí. tres. O sea que habrán. Eduardo, ¿cuántos has dicho? Tres. Tres. O sea que habrán unos cinco o seis como mucho, ¿no? Vale. Pues yo creo que eso, disponer de unos 40 minutos más o menos por proyecto, a poder explicarlo tranquilamente, a poder daros el feedback de cada proyecto y eso, si queréis me lo enviáis antes al correo electrónico que os he puesto ahí antes, si no ahora lo pongo fijo para que lo veáis. Y dentro de ese fin de semana también había un apartado que era sobre, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero algo así como pedagogía del mindfulness. Y más allá de que veamos alguna parte teórica, y posiblemente si se nos queda algo este fin de semana, pues también lo veamos. Pero yo os quería proponer una cosa también que creo que puede ser muy rico, ¿no? Y es que os preparéis cada uno, cada una práctica y hacerla delante de los compañeros, ¿no? Guiarla delante de los compañeros, ¿no? Sé que igual de entrada pues pueden surgir toda la resistencia, los demonios, los fantasmas, los miedos y demás, pero bueno, yo creo que estáis en familia y creo que un ambiente acogedor y bueno, pues es un ejercicio bonito, ¿no? Más allá de lo que mi cabecita me diga y de los miedos y el sentirme expuesto y a ver qué van a decir, nadie va a criticarnos a de huello ni nada por el estilo, sino van a ser siempre aportaciones constructivas y puede ser un ejercicio bonito, ¿no? De que os preparéis una práctica, ya sea de trabajo corporal o alguna meditación y poder guiarla delante de los compañeros un poco para luego recibir el feedback, independientemente de que luego me vaya a dedicar a ser instructor o esté haciendo esto más como experiencia personal, pero aún así, bueno, yo veo como trabajo de poder guiar
eso, desde la generosidad, un poco poder guiar esa propuesta delante de los compañeros y desde la humildad también poder recibir el feedback de ellos, ¿no? Que puede estar, pues me ha gustado mucho esto que has planteado, cómo lo has hecho, o igual el tono de voz en algún momento estaba un poquito apagado, era monótono, y tal. Bueno, cualquier feedback que nos puedan dar, pues siempre es algo que si lo podemos recibir, pues nos va a aportar sin duda, ¿no? Así que, bueno, ahí os dejo la propuesta, creo que puede ser bonito e interesante para todos, enriquecedor, el que, bueno, os preparéis una práctica con total libertad, la que más os guste o la que sintáis más cómodos, la que os apetezca guiar. No es necesario que nos pongamos de acuerdo, aunque se repita alguna, no pasa nada. Luego cada una la hará a su manera, así que nunca se va a repetir al 100%. ¿En un tiempo determinado? Sí, yo creo que máximo 15 minutos o así, ¿no? Para que minuto arriba, minuto abajo, si se va un poquito más, tampoco pasa nada, 15, 20 minutos. Pero bueno, para que os dé tiempo a hacerlas todas y bueno, podamos tener un poquito de tiempo para el feedback, puede ser una propuesta bonita, ¿eh? ¿Qué os parece? De, Como fin de curso. de hecho, bueno, yo de hecho suponía que si la formación en instructores, esto lo tendríamos dentro, ¿no?, del curso, es lo que yo pensaba. Y de hecho, también me pregunta era que la exposición del PIC, desde dónde era, ¿no? Si era simplemente explicar lo que, o a quién va dirigido los objetivos, o incluso también simular como si estuviéramos en práctica ese PIC, ¿no? O incluso podría ser a lo mejor alguna práctica dentro o incluso una exposición, ¿no? Esa también era mi pregunta. Si la exposición del PIC sería simplemente contar lo que se ha puesto, que también puede ser, o en parte poner en práctica como si se fuera a implantar ese PIC, ¿no? Realmente ahí tenéis total libertad, ¿no? Pero yo os invito ahí, ya que lo planteas, eso, a ser creativos bueno, y atrevidos también, ¿no? Que si quieres plantearlo desde el punto de vista de más didáctico o de incluir dentro de la presentación alguna práctica, pues bueno, yo creo que todos lo vamos a agradecer también, ¿no? Para que no sean 5 o 6 disertaciones teóricas sobre los contenidos, sino todo lo que sea poder hacerlo más ameno, más didáctico, seguro que todos lo vamos a agradecer, ¿no? Así que, bueno, os invito también a eso, a ese ejercicio más de creatividad y de imaginación para poder plantearlo desde ahí, no solamente leer diapositivas que vayamos presentando con los contenidos de cada uno, sino poder hacerlo un poco más ameno, ¿no?, para todos, ¿no? Y sí, también puedes, al margen de esa meditación que luego guiéis individualmente, pero si dentro de la presentación también quieres hacer alguna pequeñita práctica que extraída de alguna de las sesiones, pues también es bienvenido. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Vale? ¿Ha quedado claro todo esto? Sí. Vale, pues si os parece vamos a continuar. Son las 7:05, hasta más o menos hasta menos 20, menos cuarto, y para poder terminar con una pequeñita meditación e irnos con eso hoy. Quería continuar donde hemos dejado esta mañana la presentación del yoga, la introducción al yoga, así que voy a compartir pantalla para que lo podáis ver. Un segundito. Muy bien, pues continuamos. Un segundito, ¿no?
Vale, ya está. Muy bien, pues continuamos. Hay un concepto interesante en la filosofía del yoga, que son los samskaras, ¿no? Que se definen como marcas o impresiones que han dejado grabadas todas nuestras acciones y pensamientos anteriores y que intentan repetir acciones y pensamientos parecidos, ¿no? Es un poco lo que es la ley del karma, del pensamiento hindú, ¿no? La ley de causa y efecto, bueno, que todo aquello que hemos hecho o pensado pues deja una marca y hay una tendencia a repetir esos esquemas, esas acciones, ¿no? Que de alguna manera van creando como surcos en nuestro cerebro. La mente tiende a caer en esos surcos, en esos pensamientos, en esas acciones a veces un poco repetitivas, ¿no? El trabajo del yoga es justamente ir limpiando la mente de esas impresiones, de esas impurezas, para que algo nuevo pueda surgir, ¿no? Para de alguna manera ser más libres y no estar tan condicionados por nuestras acciones y pensamientos anteriores, ¿no? Y para poder trascender ese impulso de apego a lo agradable, de rechazo de lo desagradable, ¿no? Pues se dice que no podremos aquietar nuestra mente hasta que no hayamos quemado, trascendido esos samskaras. Y desde ahí vamos ahora a seguir con esta propuesta que me parece esencial. Me acuerdo un profesor cubano que venía a veces a la universidad, cuando quería hablar de algo importante, decía: esto es el pollo de arroz con pollo. Pues bueno, esto que vamos a ver ahora mismo es el pollo, el arroz con pollo, el yoga de Patanjali, la Ashtanga Yoga. Y que habla de Ashtanga, son 8 miembros, 8 pasos que nos conducen hacia ese estado de unión, de trascender nuestro ego y de fusión con todo lo que nos rodea, ¿no? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Vamos a ver de qué va esto. Bueno, Yama sería, empezamos por abajo, 1, Yama tendría más que ver con los aspectos éticos de nuestra relación con los demás y con determinadas restricciones que ahora veremos. Niyama más con la relación con uno mismo. Asana sería más la parte física de las posturas. Pranayama, el control sobre todo de la respiración, del prana y de esa energía de la respiración. Pratyahara, ahí pone abstracción, es más la interiorización de los sentidos, no estar tanto hacia afuera, sino más hacia adentro. El sexto paso sería Dharana, la concentración, Dhyana, la meditación en sí, y el último, el Samadhi, que sería ese estado de fusión, de unión, de superconciencia, como pone él, ¿no? Interesante de este esquema, ahora veremos lo que son los yamas y niyamas, pero lo que me parece interesante sobre todo es esa parte que pone que yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara y dharana son cosas que hacemos, things you do, cosas que hacemos, mientras que dhyana y samadhi, ese estado de meditación, y la consecuencia de ese estado de meditación, que sería el samadhi, la absorción, son cosas que suceden, ¿no? Una vez más, esa idea que comentábamos esta mañana, ¿no? De que la meditación no es algo que tengamos que hacer, sino algo que sucede cuando se dan las condiciones, ¿no? Y ese es el sentido de toda esta propuesta de Patanjali, en la que se basa la filosofía del yoga, ¿no? Ese cuerpo que engloba pues, todos esos aspectos y que de alguna manera se va construyendo uno sobre el otro, ¿no? Cada uno nos va predisponiendo al siguiente, ¿no? La actitud ética, la actitud con uno mismo, el trabajo físico, la respiración,
la interiorización de los sentidos, la concentración, y desde ahí para que surja el estado meditativo que nos va a conducir al estado de samadhi, ¿no? Esa sería un poco la progresión de estos 8 pasos, ¿no? Yamas hace referencia a las reglas éticas, la actitud y relación con los demás y determinadas restricciones. ¿Cuáles son? El primer yama es ahimsa, ¿no? Ahimsa es la no violencia. No violencia con uno mismo, respetando nuestro cuerpo y nuestra mente, y no violencia con los demás, ¿no? Sería equiparable al no matar, ¿no? Y el mayor representante de ahimsa pues, fue Gandhi, sin duda, ¿no? El que más predicaba esa actitud no violenta contra, pues, en su lucha por la independencia, y bueno, mientras que había una provocación constante para buscar su respuesta violenta, pero él daba esa respuesta de no violencia, ¿no? Como generador de un cambio. La segunda sería satya. Satya es decir y defender la verdad, o sea, no mentir. Asteya, que sería no robar, es decir, la honradez, la honestidad, pero también la generosidad, el altruismo. Hay que decir en este punto que las interpretaciones realmente, lo que os decía esta mañana, ¿no? Que del sánscrito, como que no hay una definición precisa, ¿no? Que se busca más la evocación, la inspiración, y una palabra realmente según leas un autor o a otro lo interpreta de una manera u otra, ¿no? Está muy abierto, ¿no? Son términos muy polisémicos, muy abiertos, ¿no? a interpretarlos, ¿no? Y yo os digo, ¿no? Las diferencias entre distintos autores, cómo lo interpretan, pueden variar mucho, ¿no? Brahmacharya tiene que ver con no malgastar nuestra energía, ¿no? Sino guardarla para fines superiores, ¿no? Incluye el control de la energía sexual, ¿no? Y aparigraha, que es la no posesión, no acumulación ni codicia, ¿no? O, de otra manera, la austeridad, ¿no? Insisto, todas estas indicaciones, bueno, lo que buscan en definitiva es eso, es que que la mente esté más en calma, ¿no? No son, como en la tradición un poquito más judeocristiana, mandatos en los que se amenaza, que si cometes esos pecados pues vas a ir al infierno y demás. No se trata de eso, ¿no? Es más algo más operativo, de decir, no, es que si haces esto, o sea, si cumples esos preceptos, tu mente va a estar más en calma. Mientras que si robas, si mientes, si matas, etcétera, si malgastas tu energía, bueno, tu mente no va a poder estar centrada en lo que realmente tiene que estar centrada, que es, bueno, pues, estar presente de alguna manera para trascender ese ego y alcanzar esa unión y esa disolución de la ignorancia para, en definitiva, ser más libres y erradicar el sufrimiento. Esa es la importancia de esos llamas y llamas, ¿no? No tanto la amenaza de un castigo ni de un infierno ni nada por el estilo, ¿no? Los niyamas, que sería el segundo paso de ese Ashtanga Yoga, ese yoga a los 8 pasos, tiene que ver más con un código de conducta personal que armonizan y purifican el mundo interno. Saucha sería el primero, tiene que ver con la limpieza interna, a través de la alimentación. Bueno, en yoga también se hacen determinadas limpiezas yógicas, desde eso, ponerse agua con sal por la nariz, hasta a veces pasarse con trapillos y por dentro, a otras limpiezas en las que se busca directamente pues, regurgitar, vomitar para limpiar pues, todo el aparato digestivo y muchas otras limpiezas que se hacen con ese fin de purificar, de limpieza, ¿no? De eliminar impurezas del cuerpo y de la mente. Santosha tiene que ver con la actitud de contentamiento, de satisfacción, de no estar tanto en la queja o en la protesta, sino poder vivir un poquito más en el agradecimiento y en el contentamiento, ¿no? Tapas
tiene que ver con la perseverancia, con querer mantener la práctica, con ser consistente y ponerle ganas a la práctica, a la continuidad, ¿no? Svadhyaya es todo el trabajo de autoestudio, de autoconocimiento, se conoce a ti mismo, ¿no? Pues, esa observación constante de cómo me siento, de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, esa curiosidad por saber cómo funciona mi mente, cómo funciona mi realidad. Y por último, Jvarapanidhana, es el amor, el respeto y entrega a la sabiduría universal, ¿no? Rendición a la voluntad divina. Bueno, aquí se habla mucho en los textos, pues, esa voluntad divina o de Dios. Bueno, ahí ya cada uno que le ponga la palabra que quiera, ¿no? No estamos hablando del Dios del cristianismo. Bueno, o igual para mí pues puede ser pensar más en una energía universal o en algo trascendente o en un ser universal. Bueno, aquello con lo que cada uno resuene, ¿no? Sin asociarlo directamente a Dios como voluntad divina, y cada uno según sus creencias pues que le ponga el término que quiera. Pero es importante y se insiste mucho, y espero que mañana nos dé un poquito de tiempo a ver en los Yoga Sutras, en ese texto de Patanjali, del autor, que son esos aforismos que son muy interesantes. Insiste mucho en ese gesto de rendición un poquito a algo superior de alguna manera, ¿no? A no sentirnos tanto el centro del universo, sino poder confiar algo más, ¿no? En ese hágase de tu voluntad, sea la voluntad de quien sea, y cada uno que le ponga la palabra o el rostro que más le inspire, ¿no? Pero ese gesto de no estar tan centrado en nosotros mismos o en creernos tan dueños de nuestro destino de alguna manera, sino el poder rendirnos un poquito más a la voluntad y confiar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Confiar en ese proceso, ¿no? Esa idea de si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿no? Un poco como diciendo, vale, tú haz tus planes, pero que luego yo ya dispondré de lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que es, independientemente de lo creyentes o no creyentes que seamos, pero un gesto un poquito más de humildad, de no estar tan aferrados a veces a ese gesto de ser dueños de todo y de querer marcar un determinado destino, sino poder confiar un poquito más en algo que me trasciende, ¿no? En que hay algo, llámese naturaleza, llámese universo, llámese energía cósmica o como lo quiera llamar, o Dios, eso ya cada uno, pero hay algo que me lleva un poquito de alguna manera, ¿no? En términos fisiológicos, tanto los yamas como los niyamas deberán llevarnos a una profunda tranquilidad y a una predominancia de la actividad parasimpática, ¿no? Un poco lo que decía, ¿no? Que lo que nos facilita es justamente eso, ¿no? Que haya algo más de calma, más presencia, más estabilidad, menos brisis, menos turbulencias de la mente, menos agitación. Ese es el sentido último de la práctica de los yamas y niyamas, ¿no? Interrumpidme cuando queráis, por favor. Continuamos. El tercer paso de la Ashtanga Yoga sería asana, que sería eso, mantener la postura física,
de manera estable y confortable. En el sentido de las posturas de meditación, son posturas que equilibran también los impulsos y las energías internas y crea la estabilidad necesaria para poder continuar en las siguientes etapas de la Ashtanga Yoga y tener éxito con ellas. Ahora luego también profundizaremos un poquito más en cada uno de estos temas. El pranayama, la regulación de la respiración, implica la regulación de la energía vital, lo que es el prana, a través del manejo de la respiración. Tiene 3 fases. La fase de inspiración, que se llama puraka, la fase de retención, que es kumbhaka, y la fase de expiración, que es rechaka, ¿no? Y se le da mucha importancia a ese punto intermedio, a la parte de retención, ¿no? Porque es en ese estado de retención donde si afinamos mucho la atención, muchas veces estamos ahí pendientes de la inspiración, pendientes de la exhalación, pero en ese punto justo en el que finaliza la inspiración y antes de que empiece la exhalación, como que hay algo que queda en suspenso. Y muchas veces también es un momento de quietud, de mayor serenidad a nivel mental, de como una pausa a nivel mental, que es muy interesante de observar también, ¿no? Esa parte de retención. Luego en el pranayama, de alguna manera se alargan deliberadamente todas esas fases justamente para trabajar con esa energía, con ese prana, ¿no? Nosotros en Mindfulness normalmente no hay un control de la respiración, ¿no? Hay simplemente dejar que la respiración sea tal y como es. Bueno, igual al principio de la meditación sí que podemos dar alguna indicación concreta de hacer alguna respiración un poquito más profunda, poniendo el énfasis en exhalar, para soltar el cuerpo, pero poco a poco ya nos olvidamos de darle órdenes a la respiración para simplemente permitir que sea tal y como es, ¿no? Bueno, en el pranayama lo que se busca es otra cosa, ¿no? Es ese trabajo más a nivel sutil, energético, con el prana, con esa energía vital que hay en la respiración. Entonces, bueno, se hacen trabajos más precisos y más de control respiratorio, ¿no? Carlos, perdona, Sí, claro. quería preguntarte, Sí. lo de los dedos, la posición de los dedos y los dedos que se eligen, ¿eso es un mudra o qué es? Sí, también son mudras que, bueno, que ese trabajo también es riquísimo. Mañana haremos un trabajito con los mudras y con la respiración, pero en la tradición del yoga, sobre todo el yoga clásico, se da muchísima importancia a los mudras. Hay infinidad de gestos de mudras también, ¿no? ¿Y este en concreto qué significa? ¿Para qué es? Pues, bueno, lo que busca sobre todo ese trabajo de estabilidad, de armonía, de estabilidad, ¿no? De buscar ese, como veremos ahora, lo que estamos trabajando ahí son los nadis, que son los canales energéticos, que son 3: Ida, que es el canal energético de la fosa nasal izquierda; Pingala, que es el canal energético de la fosa nasal derecha; y Sushumna, que es el canal central, ¿no? Entonces, con ese trabajo de respiración alterna, lo que buscamos es el equilibrio de esas energías, más por una parte de interiorización y por la otra parte más de expansión, o también más de parasimpática, por otra parte más de simpática, de acción o de relajación. Bueno, buscar el equilibrio de esas energías, ¿no? Entonces, con ese gesto, bueno, lo que se busca es ese equilibrio, ¿no? Hay infinidad de gestos distintos, muchísimos. Incluso hay algún hospital en India donde se tratan las enfermedades a través de los mudras, ¿no? Bueno, la gente, en vez de recetarle un paracetamol, pues le dicen, oye, pues durante un mes, pues haz este mudra concreto durante tanto tiempo, tantas veces al día. Es decir, que en India, bueno, está toda esa
toda esa ciencia milenaria del yoga que sigue muy vigente y bueno, los mudras forman parte de esa ciencia, ¿no? Sin duda. El pratyahara, que es el trabajo de interiorización, ¿no? De llevar la atención hacia adentro, de un poco retirar la atención de todo lo que me envuelve, de todo lo que me llega a través de los sentidos, para interiorizar esa atención, ¿no? De alguna manera, pues lo que decíamos, es un trabajo gradual que yama y niyama nos va preparando para el trabajo físico, el trabajo físico, el trabajo de respiración, van creando las condiciones para poder interiorizar eso, soltar tanta atención hacia lo externo para ir un poquito más hacia lo interno, ¿no? Es un trabajo gradual que se va dando, ¿no? Dharana sería más la parte de concentración, ¿no? Ahí ya los estímulos externos ya no influyen tanto y la atención se fija en un punto y se mantiene en ese punto durante un tiempo, ¿no? Como veremos, puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser un mantra que estemos recitando, puede ser una imagen como un mandala o un yantra, ¿no? Es parecido a un mandala. Puede ser, como hemos hecho esta mañana, el hacer un recorrido con la mente por el cuerpo, un recorrido de llevar la atención, inspirar subiendo, exhalar bajando. Puede ser el fijar la atención en la punta de la nariz, sentir ahí cómo el aire entra, cómo el aire sale. Es decir, hay también cientos, si no miles, de técnicas distintas de dharana para facilitar esa concentración, ¿no? Bueno, y en este punto, si nos llevamos esto pues al mindfulness, yo creo que es importante, ¿no? El poder cultivar esa concentración, pero sin hacerlo el objetivo último de la práctica, ¿no? Lo que hablamos esta mañana, ¿no? Que poner el énfasis en la concentración puede ser una fuente de frustración enorme, ¿no? para nuestros alumnos, ¿no? Y para nosotros mismos en nuestra práctica, ¿no? Entonces es más, bueno, el saber que para aquietar la mente, focalizarla en un punto es importante, pero focalizarla integrando esas dispersiones, no verlas como enemigas, ni como que me estoy haciendo mal, sino bueno, que surgen y vuelvo. Y luego con la práctica, pues poco a poco eso se va haciendo un poquito más estable y que eso nos sirva como puerta de entrada para luego poder soltar eso y simplemente descansar en esa conciencia de campo abierto que llamamos en mindfulness, en ese poder estar simplemente presente, abierto, disponible para mi experiencia de este momento, con todo lo que hay, pensamientos, imágenes, sonidos, sensaciones, bueno, todo eso que conforma la experiencia de este momento, poder estar ahí presente en todo eso, ¿no? Pero para eso hace falta ese paso previo, ¿no? Digamos que en la tradición se distingue entre samatha y vipassana, ¿no? Samatha es el cultivo de la calma y para eso ayuda mucho la concentración, para centrar la mente, para desde ahí soltar esa unidireccionalidad y simplemente abrirnos, ¿no? Se llama la práctica de vipassana, la visión profunda, de poder observar e indagar en mi experiencia, pues sin que la mente esté ya tan dirigida, ¿no? Esa sería un poquito la idea. Y como consecuencia de todo lo anterior, surge el estado meditativo, que ya no es algo que hagamos, sino justamente es un estado, no es una técnica, es la consciencia continua, pero ya de una manera prolongada y sin distracción, ¿no? Y como consecuencia de ese estado consciente, prolongado y sin distracción, se alcanzaría el samadhi, la superconsciencia, que es la experiencia del mí, la percibo desde el equilibrio sin ninguna identificación. Mente y dualidad han sido trascendidas, es la prolongación del proceso meditativo que desemboca en el estado de consciencia cósmica, ¿no? Digamos que sería el objetivo último
de la práctica, ¿no? Alcanzar ese estado de, bueno, de conciencia expandida, ¿no? Todo se me bloquea a veces, no sé por qué. Vale, pues continuamos. Hay varios tipos de yoga y un grupo se llama Prana Samayana Yogas, ¿no? Que trabaja más con la energía, con lo que se denomina en la tradición la Kundalini, ¿no? Que será esa energía que está más en la base de la columna vertebral y que se va despertando. La práctica del Kundalini Yoga es una rama que justamente trabaja más con el despertar de la Kundalini, de la energía, y trabaja mucho con los chakras, ¿no? Con esos centros energéticos. Y para ello se sirve de la práctica de asanas, de pranayama, de los mudras, los gestos psíquicos con las manos, de los bandhas, que son cierres energéticos, que, bueno, la idea es, pues, cuando se trabaja sutil con la energía del cuerpo, pues hacer determinados cierres, como contraer el ano, el perineo, o un cierre más a nivel del abdomen, o en la parte superior, para ir activando pues, las energías, ¿no? del cuerpo, ¿no? Con mantras, visualizaciones y técnicas de meditación. Pero se me bloquea a veces la presentación, no sé por qué. Vale, pues seguimos el mantra yoga, también el mantra del sonido, pues la repetición de determinados mantras que lo que el yoga se dice es que tiene también una cualidad energética, no solamente una repetición de un concepto, sino que la repetición de esas sílabas, de esas letras, genera una vibración interna que tiene también un efecto mucho más muy profundo, ¿no? Y pues lo que os decía antes, ¿no? Realmente la riqueza del yoga es enorme, enorme, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hay pues, determinados aspectos que se nos escapan y hay enseñanzas de alguna manera que como que se guardan de alguna manera, ¿no? Lo que realmente lo que conocemos, lo que está escrito, pues es una pequeña parte, ¿no? Pero en la tradición del yoga pues se le da mucho valor a esa capacidad de encontrar un maestro que realmente te sepa guiar y te sepa y que te pueda transmitir esas enseñanzas que muchas veces no están en los libros, ¿no? Entonces, bueno, hay el mantra, he puesto uno de los mantras posiblemente más famosos, Om Mani Padme Hum, se utiliza mucho en el budismo tibetano, sobre todo, significa literalmente la joya está en el loto. Y bueno, se puede traducir de esa manera, ¿no? Como la compasión que reposa sobre la sabiduría, ¿no? Esa necesidad de que el camino de autoconocimiento, esa sabiduría que va desplegándose, pues vaya acompañada de la unión con el corazón, ¿no? De la compasión también por todos los seres, ¿no? Kriya Yoga sería una variante de la Kundalini Yoga, sistema de meditación basado en el Hatha Yoga, en el que bueno, se invita no tanto a la concentración, sino a permanecer consciente aunque la atención se disperse, ¿no? Está estructurado en una secuencia de 20 prácticas. El Hatha Yoga es posiblemente el que más se conoce en Occidente, ¿no? Hoy en día también se practica mucho el Kundalini, hay otras variantes que también bueno, se han introducido, se han puesto de moda, pero bueno, digamos que lo que más ha llegado a Occidente es el Hatha Yoga, el yoga físico, el yoga de la fuerza. Ahí el dibujo ese representa una de las series más famosas del yoga, de Hatha Yoga, que es el saludo al sol.
que es una práctica muy buena para hacer por las mañanas, para despertar el cuerpo. Y lo que busca es equilibrar ese aspecto solar, Surya, la fuerza vital, que se asocia más al canal izquierdo, a la energía que fluye por la fosa nasal izquierda, con Chandra, que se llama la energía lunar, que apela más a la energía mental, ¿no? Y bueno, busca ese equilibrio entre esas dos energías, ¿no? Pues un poco lo que hacíamos con la práctica esta mañana de la respiración, de Nadi Sodhana, a través de asanas, de posturas físicas, de bandas, que serían los cierres energéticos, de mudras, que son los gestos con las manos, el pranayama, el trabajo de la respiración, y los satkarmas, que son las técnicas de purificación o de limpieza, ¿no? Bueno, brevemente, hoy en día, pues el yoga en Occidente, pues se ha importado ya desde finales de los 60, principios de los 70, con todo el movimiento hippie, con todo el movimiento de gente que fue a Oriente y luego vino aquí, pues bueno, se fue desarrollando mucho y ha habido un boom de ello, ¿no? Pero realmente, bueno, en la mayoría de casos, si bien hay maestros y profesores serios y que han ido a la esencia del yoga, pero muchas veces, desde luego, lo que se da en determinados centros o gimnasios o algo de eso, es más esa parte pues, puramente física o directamente contorsionista o exhibicionista del yoga, ¿no? De hacer posturas que nos hacen más complicadas, y eso realmente no es yoga, ¿no? Es quedarnos con lo anecdótico, con lo externo, pero es desconocer pues, todo ese cuerpo filosófico que hay detrás, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues ha habido mucha comercialización de la espiritualidad, ¿no? Y bueno, un poco esa necesidad de rescatar lo mejor de la tradición espiritual de Oriente para poder aplicarla, que bueno, que en definitiva es lo que se ha hecho con la meditación, que lo se ha hecho con el mindfulness, con el yoga. Los orígenes están ahí, están en toda la cultura oriental y en el budismo, y bueno, lo que se ha hecho es adaptarlo a nuestro contexto. Pero a partir de ahí, pues bueno, ha surgido todo un supermercado espiritual, un spiritual business, y bueno, se ha desvirtuado un poquito la esencia muchas veces, ¿no? En este sentido, pues, hay algunos gurús que en India, desde luego, la palabra gurú es una palabra cuando alguien habla de un gurú es algo que genera mucho respeto, ¿no? Mucha admiración, porque en India bueno, está todo impregnado de esa espiritualidad, toda la cotidianidad de India está impregnada de esa espiritualidad, ¿no? Sí que es cierto que están cambiando ahí también las cosas, y hay determinados lugares de India, pues, en Bangalore, por ejemplo, que es ya el Silicon Valley de la India, bueno, que hay algunas costumbres que están cambiando, ¿no? Pero bueno, sigue estando muy, muy, muy presente en India toda esa espiritualidad, ¿no? Y en ese sentido, el tema de los gurús, pues bueno, os dejo una serie, por si no la conocéis, que es muy, muy, muy curiosa y llamativa, desde luego, de cómo bueno, toda esa espiritualidad en determinados contextos se desvirtúa absolutamente, se desmadra. Y esta serie de Wild Country, que estaba en Netflix, creo, no sé si sigue estando, creo que sí, y que bueno, es real, ¿no? Es un documental, es una serie documental en serie, son 6 capítulos creo, y habla de Osho, que fue un gran maestro, gurú indio, y de cómo cuando se montó bueno, su ashram, su centro, lo montó en Estados Unidos, en el medio oeste americano,
pues bueno, la que se lió allí, ¿no? Es bastante curioso de ver, ¿no? Bueno, es un poquito más de lo mismo, ¿no? El tema de la divinidad, del gurú. Me voy a saltar esta parte porque prefiero que esa manera lo vais a tener en los apuntes. El tema de los maestros, tampoco nos vamos a meter ahora ahí en ese tema. Sí me quería que avanzáramos un poquito más con lo que es ese cuerpo central, sobre todo de asana, de pranayama y del trabajo de la concentración. Bueno, volviendo al tema de asana, ¿no? Es el tercer miembro, el tema de las posturas físicas y que buscan fortalecer, flexibilizar y armonizar el cuerpo. Bueno, en yoga y en la tradición de la Ayurveda, ¿no? Se habla de que tenemos distintos cuerpos, no solamente cuerpo físico, sino un cuerpo sutil, energético, un cuerpo mental, etc. Y la asana actúa más sobre el cuerpo físico y el etérico sutil, ¿no? Buscando esa estabilidad y esa tranquilidad. No tiene nada que ver la práctica de asana con el ciclo del sol, sino que, bueno, de hecho, las posturas más sencillas muchas veces son las que más beneficios dan, ¿no? Y más importante esa interiorización, ¿no? No tanto está en lo externo, en el gesto, nunca hecho desde violentar el cuerpo, ese principio de ahimsa, de no violencia. Es importante también llevarlo a la práctica y eso implica pues, no violentar el cuerpo, no tensarlo, no forzarlo innecesariamente, sino siempre esa conciencia de los límites para reconocer y aceptar dónde tengo que parar, ¿no? Y en ese equilibrio sutil entre lo que se llama la tradición Stiram Sukham, entre el tono y el abandono, entre el esfuerzo y la relajación, ¿no? Ni pasarme ni quedarme demasiado corto tampoco, buscar ese punto justo de estiramiento en el que hay una intención, hay un tono, pero que no me estoy pasando tampoco. ¿Y cuál es el indicador para saber ese? Tengo que llegar a un punto en el que sienta que hay estiramiento, pero el testigo, el piloto, es la respiración, ¿no? Si llego a un punto en el que la respiración está muy agitada, es que me estoy pasando, ¿no? Tengo que buscar un punto en el que haya tono, en el que haya estiramiento, pero al mismo tiempo la respiración pueda seguir siendo lenta, silenciosa y consciente, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Que la respiración pueda mantener esas cualidades de lentitud, de conciencia, de presencia. Y cuando hay un exceso de agitación es que me estoy pasando en el esfuerzo, ¿no? Y esa intención de unir cuerpo y mente, ¿no? De integrar la mente en el cuerpo, de que la mente pueda descansar en el cuerpo con la práctica, ¿no? Características de las asanas: firmeza, comodidad, relajación, respiración adecuada, esto lo acabo de comentar, concentración interiorizada, que no esté tanto pendiente de lo externo, sino más habitando más plenamente mi cuerpo, más presente en mi cuerpo. Y no hay espíritu de competición en la práctica, no se sufre con la práctica, se disfruta. En la tradición yoica afirma que hay más de 84.000 posturas, pero son 84 las más importantes y para hacer una práctica normalmente con hacer entre 10 y 20 es suficiente para conseguir esos objetivos de armonizar y equilibrar el cuerpo, ¿no? Y suelen representarse con nombres de animales o de objetos, actitudes, como la postura del camello o la serpiente o el árbol, etc. Son traducciones de los nombres en sánscrito, ¿no? Asana es una actitud, un estado o experiencia de conciencia. Es una postura cargada de conciencia, más intuitiva que mental. Es el primero de los medios propuestos por el Hatha Yoga. Es el comienzo de donde arrancamos. Es el aprendizaje a través del cuerpo. Es el medio menos sutil de los propuestos, pero el más seguro. Creo que
también lo que decía Gume esta mañana, ¿no? Con el trabajo con determinados colectivos, es importante trabajar el cuerpo, ¿no? Porque es el espacio como más seguro, el que le proporciona como más arraigo, la sensación de estar tocando tierra, ¿no? De trabajar con el cuerpo, ¿no? Si hay personas que pueden estar un poquito desequilibradas, si te pones a hacer determinadas prácticas de visualización, bueno, pues igual puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, ese sentido del trabajo más seguro, ¿no? De llevar la atención al cuerpo como un anclaje, como un territorio seguro, como algo que me facilita el arraigo, el enraizamiento, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? De empezar por ahí, por ese trabajo del cuerpo, ¿no? Y en toda la práctica de asana es fundamental el trabajo sobre la columna vertebral, ¿no? Con ayuda de la respiración. Las diferentes asanas tienen efectos neurofisiológicos bien concretos, activan nuestro cerebro y regulan nuestro organismo. La respiración hace de puente entre nuestra mente y nuestro gesto, ¿no? Poder llevar la respiración a todo el cuerpo, en determinadas posturas llevo la respiración y permito que esa respiración habite todo el cuerpo, sentir, bueno, cómo va fluyendo en el gesto la respiración, no está siempre en el mismo sitio, según cómo haga el gesto, pues se expande y ese poder llevar la atención a todo ese proceso, pues ancla mucho la mente en el cuerpo, en el momento presente, ¿no? El objetivo de nuestra práctica es el afinamiento de la conciencia. Se obtiene cultivando la relación conmigo mismo, desarrollando nuestra capacidad de escucha y de observación, y gracias a la atención los mecanismos, automatismos y hábitos se diluyen y las tensiones se abandonan. Asana es la expresión más simple de un proceso de conciencia y de atención voluntaria. En este primer nivel desarrollamos la atención en nuestro cuerpo y ahí comienza la transformación, ¿no? En esa atención en el cuerpo. Y volvemos a lo que decíamos esta mañana, con lo que empezábamos, ¿no? Es el primer fundamento, la atención al cuerpo, por algo, ¿no? Porque ya lo decía Buda, ¿no? Que solamente la atención al cuerpo nos puede llevar a ese camino de serenidad, de estabilidad, de felicidad, ¿no? Por eso es tan importante ese trabajo corporal, ¿no? Y tenerlo presente, ¿no? El habitar más plenamente, más conscientemente nuestros cuerpos, ¿no? No es un camino de lo fácil a lo difícil, sino de lo burdo y disperso a lo más sutil, ¿no? El trabajo como ves la energía más, las sensaciones como más fácilmente observables en el cuerpo y poco a poco pues se va afinando esa conciencia para ir captando energías más sutiles, como trabajo con la respiración, el prana y demás, ¿no? Trabajo de lo burdo a lo sutil. En ese sentido, la importancia de la columna vertebral en el asana, como veremos, no me voy a meter ahí ya porque lo vamos a dejar ya, pero bueno, todo el trabajo de los chakras, de los centros energéticos y su relación con todo el sistema endocrino, con las glándulas y con determinados órganos que veremos mañana un poquito más en profundidad, ¿no? En las asanas hay otra forma de identificar el movimiento a través de la columna vertebral, haciendo determinados movimientos y es en ese trabajo central de la columna vertebral donde se da todo ese trabajo energético sutil, ¿no? La columna vertebral está directamente relacionada con el cerebro y por lo tanto con la actividad mental que se puede adaptar al ritmo lento, natural y profundo de esa energía vital que es el prana. Y con esto termino. La importancia de la respiración, ¿no? Para bajar el ritmo y la expresión mental, basta con respirar naturalmente sin ningún esfuerzo. Es importante no forzar el aliento. Si es necesario, se respira varias veces. No hay que esforzarse por retener. No sirve de nada inspirar y expirar mucho aire. Lo importante es la respiración, que sea fluida y relajada, poder respirar y abandonarse al esfuerzo voluntario. Y así poco a poco la mente irá tomando el ritmo lento y profundo y según ocurra esto la respiración será más ligera, lenta y profunda. Y así el cuerpo se relajará. Esto ocurre de manera progresiva. La respiración comienza a ser envolvente, empieza a abrazar la asana
y la mente se irá integrando poco a poco en ese ritmo lento, profundo y el cuerpo y sus tensiones musculares se calmarán. Este es el primer paso para habitar bien el cuerpo y reconocer tensiones, bloqueos y corazas, y solo así el asana se convierte en un estado. Bueno, yo creo que de teoría ya vamos bien hoy. No sé si de esto último que hemos visto tenéis alguna duda, algún comentario. Carlos, con respecto a, antes comentaste, Anto, que no sé si lo vamos a ver mañana, si no lo dejamos para mañana, los canales energéticos que has dicho que según el pranayama, el derecho e izquierdo, Sí, ¿has comentado algo por encima? No sé si lo vemos mañana o lo sí, vemos mañana. sí, lo vamos a ver un poquito más mañana porque bueno, es importante el trabajo del pranayama, lo explicaré un poquito mejor mañana. Pero Vale. son los canales Ida, que es el canal energético izquierdo, y Pingala, el canal energético derecho, y luego está el canal central, que es el que, bueno, cuando se activa, pues nos facilita más ese estado de conciencia, de presencia, que se llama Sushuma, que bueno, mañana lo explicaré un poquito mejor. Vale. Carlos, ¿la diapositiva no la va a enviar? Sí, os voy a pasar la presentación esta, sí. Lo pasaré. Muy bien, pues yo creo que nos quedan unos minutitos. Yo creo que lo mejor es poder acabar con una pequeñita práctica, breve, apenas 5 minutos o así. Y con eso cerramos hoy para que bueno, todo lo que hemos experimentado y conocido pues pueda reposar un poquito. Si os parece, hacemos esa pequeñita práctica y con eso lo dejamos hasta mañana. Mañana comenzaremos a las 10 y comenzaremos con práctica corporal, ¿no? Lo digo porque pues, si desayunáis, dejar un poquito de espacio entre el desayuno y el comienzo para no sentaros a las 10 con el estómago lleno, porque no es lo más indicado para la práctica energética de Qigong que vamos a hacer. Que no tengamos el estómago lleno, ¿no? Podéis desayunar, pero bueno, dejando un poquito de espacio entre el desayuno y el sentarnos. Muy bien, pues si os parece, unos últimos instantes, nos sentamos. Y apoyándonos en nuestra respiración para liberar tensiones en cada exhalación, para permitir que el cuerpo se asiente un poquito más, se estabilice. Simplemente nos quedamos unos últimos instantes en silencio. En contacto con
las sensaciones en el cuerpo y en contacto con el fluir de la respiración. De una manera atenta, pero a la vez relajada.
Muy bien. Pues, si no tenéis ningún comentario o pregunta, si os parece lo dejamos ahí por hoy y son las 8 en punto. Nos vemos mañana a las 10, ¿vale? Pues muchas gracias, que descanséis y nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.